Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y hoy vamos a hablaros del Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Montmeló, Cataluña, y también contamos con compañía de Jerónimo Garzón. Jero, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, Jero. Pues vamos a hablar un poquito del Gran Premio disputado hoy en Montmeló, el Gran Premio de España. Y bueno, de primeras, ¿qué te ha parecido el Gran Premio? Pues un poquito más movidito de lo que hace unos días se esperaba. Así que por un lado estoy contento. Sigue siendo un gran premio difícil para adelantar, pero se han visto cositas. Sí, sí, y la verdad es que para ser un gran premio en Montmeló, yo creo que ha estado bastante bien. Ahora que todos los grandes premios parece ser que lo pasamos en escrutinio brutal y parece ser como si no opinases sobre ello, parece ser que como que no tiene notoriedad ese gran premio, ¿no? Pero ha estado bastante bien, la verdad. Jero, un gran premio que la verdad es que ya desde hace unas semanas sabíamos los compuestos, ¿no? Pero que siempre cada la semana antes, ¿no? O esa misma semana repasamos un poco los datos, en general todos los que seguimos a Fórmula 1, y los neumáticos Pirelli traía una opción muy conservadora y muy tradicional para este circuito, ¿no? Neumático C1, el duro, el blanco, neumático C2, medio el amarillo y C3 el blando, el rojo. ¿Qué opinión te han merecido los neumáticos en este circuito, ya sea en quali o en carrera? ¿Qué te ha parecido? A ver, en el tema de Pirelli pasa que la gama Pirelli ya sabemos cómo es. Y entiendo perfectamente, este sea un gran premio que tienes que llevar la gama madura sí o sí, te guste o no te guste, porque es un circuito con curvas de amplio radio, en algunos casos, curvas muy largas, en las cuales sostienen mucho lo que es la carga sobre el neumático exterior a la curva. Y eso hace que el neumático se sobrecaliente y se desgaste bastante. Entonces necesita la gama dura. En ese sentido, entiendo perfectamente que, teniendo en cuenta cuáles son las opciones a elegir, pues que Pirelli sea bastante conservadora. De hecho, hemos visto que ha habido que hacer un dos paradas indefectiblemente, incluso ha habido algún piloto que ha hecho tres. Y realmente es que siempre es así. Montmeló es un circuito muy duro para los neumáticos. Y por otra parte, es verdad que Pirelli podría mejorar su producto y entonces a lo mejor tendríamos más opciones y tal. Es posible, yo no digo lo contrario, pero con la gama que tiene actualmente creo que es la elección adecuada para este circuito. Presiones de 25,5 PSI en las ruedas delanteras y 21 PSI en las ruedas traseras. Sorprende, ¿no? Esa presión tan alta en las ruedas delanteras, la verdad. Sí y no tanto cuando te das cuenta que lo que busca Pirelli es proteger la rueda delantera precisamente del graining. En el caso de en el caso de Montmeló, como he dicho antes, se carga mucho la rueda delantera izquierda Ujú. en la curva número 3, por ejemplo, en la curva de acceso a la recta trasera, y luego en las últimas curvas, ¿no? Entonces, digamos que es una manera de Pirelli de, si tú aumentas la presión del neumático, lo que hace es proteger la estructura propia del neumático. Le das algo más de rigidez. Es verdad que Ujú. por otra parte pierdes en agarre, pero ganas en seguridad. Y Pirelli ya sabemos que eso sí lo tiene, es muy conservadora en ese aspecto y no va a permitir que haya problemas con los neumáticos. Vamos a dejarlo en problemas. La verdad es que en cuanto a los compuestos de neumáticos, Jero, si a mí me dice que han traído los mismos neumáticos que el año pasado, me lo creo. Me Sí, lo sí. creo. Porque el principal, digamos, avance de ganancia de tiempo en cuanto a lo rápido que es un monoplaza en pista, sí es cierto que ya entramos en la clasificación, ¿no? Y esas variables de temperatura que ha habido, ¿no? Durante el fin de semana, con el paso de las vueltas, fíjate que de la Q1 a la Q3 concretamente, los tiempos bajaron bastante. No exageradamente, pero sí sobre todo en la Q3 vimos incluso hasta los Alpine
bajando los tiempos bastante rápido y haciendo más o menos todos una media. La pole fue en 1:11 383 milésimas de Lando Norris y Oscar Piastri no marcó tiempo en Q3, ¿no? Pero por esa salida de pista que tuvo y que no marcó tiempo, solo tenía un intento con un juego de neumáticos blando y se salió de pista en la zona del estadio. Pero el noveno en cuestión, que fue Esteban Ocon con el Alpine, el mejor tiempo que hizo en Q3 fue de 1:12 125 milésimas. Es diferencia, ¿no?, con el tiempo de la pole, pero es que si vemos los tiempos de la Q1, el mejor tiempo fue uno concretamente, 1:12 143 milésimas de Lewis Hamilton en la Q1. O sea, hay bastante diferencia de la Q1 a la Q3, la verdad. Y eso que todos pusieron neumáticos blandos. Sí, sí, y hay un detalle, la temperatura fue bajando, la temperatura ambiente me refiero, porque empezó a cubrirse un poquito el cielo. Y quizá ese grado o 2 grados, ya sabemos que los Pirelli son delicados en el tema del mantenimiento de la temperatura de trabajo. Quizá esa diferencia hizo que los coches también fueran ganando prestaciones. Y luego también ocurre un detalle, en la Q1 realmente el tráfico no te permite muchas veces tener una vuelta totalmente limpia. Y además que los gallos del gallinero no ponen toda la carne en el asador. En la Q1 se aseguran un poquito el tiempo metiendo un poco más de gasolina por si acaso necesitaran hacer un segundo intento inmediatamente o un tercer intento. Cosa que los últimos de la fila, pues eso sí, eso se la juegan a 2 intentos a machete con lo mínimo y salir lo más arriba posible. La pole, hay que recordar que fue para Lando Norris con ese 1:11 383 milésimas. Segundo puesto para Max Verstappen con 1:11 403 milésimas, 20 milésimas más lento que el piloto británico. Y el Ujú. tercer puesto para Lewis Hamilton, cuarto George Russell, quinto Leclerc, sexto Sainz. Un poco de decepción Sainz, me esperaba un poco más. Sí es cierto que Jero, aquí el año pasado tanto Sainz como Leclerc, sobre todo en la zona del Curbón, encarando esa recta, acuérdate que lo pasaron muy mal los Ferrari con el viento aquí, concretamente en Montmeló, y no clasificaron del todo bien el año pasado, la verdad. Sí, además, bueno, el año pasado realmente era un coche muy delicado. Ya sabemos que el coche del año pasado sufría mucho con el viento, porque es verdad que era un coche que levantaba enseguida el suelo, desplazaba un poco el suelo y enseguida perdía carga. El de este año no, el de este año no tiene ese problema, pero el de este año no genera la carga aerodinámica que sí generan los Mercedes, los McLaren y los Red Bull, ¿no? Sobre todo los dos primeros, diría, Mercedes y McLaren. Y eso en un circuito como Montmeló, teniendo en cuenta que Ferrari no tiene una ventaja sustancial en cuanto a eficiencia, pues quizás es lo que esas 2 décimas, 3 décimas que le han faltado para poder estar ahí luchando con, con McLaren y con Red Bull, claro. Bueno, y Mercedes. Sí es cierto que, por ejemplo, Ferrari en concreto Carlos Sainz hacía un muy buen primer sector, pero luego ese primer sector también sacrificabas el resto del segundo y tercer sector, porque la verdad es que se veía que, por ejemplo, en el tercer sector era donde Red Bull, McLaren, Mercedes sacaban con una mejor tracción y un mejor cuidado de los neumáticos, sacaban mejor rendimiento, la verdad, respecto a sus rivales y así lo ganaban en tiempo. Y sobre todo un detalle, el Ferrari es un coche muy ágil. Es un coche, ya lo demostró en Mónaco, es un coche que rota muy bien en curvas de media y sobre todo baja velocidad, pero es que precisamente la clave, ese tercer sector de Montmeló ahora, actualmente, es curva rápida. Básicamente es curva a fondo y claro, ahí Ferrari pierde y bastante. Y efectivamente, como bien has dicho, el primer sector de Sainz era muy bueno, el de Leclerc también, pero luego el segundo y tercer sector empezaban a sufrir bastante. Y precisamente por ese problema que tienen con la curva rápida, sobre todo curva rápida, ya digo, en curva lenta el Ferrari quizás sea el mejor coche de la parrilla, pero la curva medio rápida y rápida se le atraganta. Sí, un poco también lo que le ha pasado a
Aston Martin, ¿no? En este Gran Premio, ¿no? Que sobre todo se le ha visto que en curvas del rango de 150 kilómetros por hora a 180 es un coche que ha perdido todo lo bueno que tenía el año pasado en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y saben, yo estoy seguro de que saben dónde está el fallo. Lo que pasa es que no es fácil arreglar. Es algo bastante más complicado de lo que la gente cree y yo entiendo que la gente pues se puede desesperar, pero no pueden hacer mucho ahora mismo Aston Martin. Hay que esperar al parón veraniego y, insisto, saben lo que está ocurriendo y están poniendo los medios, por supuesto. Bueno, pues Fernando Alonso se clasificaba en 11ª posición. Lo que pasa es que salía en 10ª posición debido a la sanción de Sergio Pérez, de Checo Pérez, la leyenda urbana, que arrastraba, que arrastraba desde Canadá. Y bueno, tanto él como Piastri y Ocon, pues ganaban una posición en la parrilla de salida. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hablar de la carrera. Carrera que la verdad comenzaba con una salida bastante bonita y disputada. Una salida en la que tanto Norris como Verstappen salían bastante bien y Lando Norris arrinconaba un poco en la zona, digamos así, interior de la trazada a Verstappen, pero le daba ese medio metro de respeto, ¿no? Que Verstappen por actos reflejos ha metido un poco la hierba, pero podía haber aguantado, yo creo, sin tenerse que salir a la hierba. Vamos, no ha sido, como solemos decir, cerdo, ¿no? En este caso, ¿no? O no ha sido guarrete. El Muy que ha hecho duro, una diría. salida. Sí, muy duro, muy duro. Ha sido duro, pero ha dejado ese medio metro de respeto, diría yo. Y en cuanto a Russell, o sea, una salida, pero preciosa. Ha cogido el rebufo de los dos, tanto de Verstappen como de Norris, y yo creo que ha entrado ahí en un túnel Venturi, porque vamos, incluso hasta las revoluciones del motor se podía ver como ha ido muy rápido. O sea, si hubiese tenido 50 o 60 metros más la recta, hubiese sido aún más todavía la diferencia. Sí, se ha aprovechado muy bien precisamente de que Norris estaba muy pendiente de Verstappen. Verstappen creo que ha salido un poquito mejor que Norris y eso también le ha permitido encimarlo enseguida. Norris se ha dado cuenta y, como tú dices, ha sido muy duro, pero no lo ha arrinconado pues, para intentar amedrentarlo. Lo que pasa es que Verstappen no se amedrenta. El problema ha sido que Verstappen ha metido la rueda en la hierba y creo que eso le ha hecho perder un pelín lo suficiente para que le cogiera el rebufo Russell. En el momento en que ha cogido el rebufo Russell, ha sido impresionante porque, como bien dice, dos coches de Fórmula 1 a esas velocidades generan tanto aire turbulento que en recta te ayuda muchísimo a ganar velocidad rápido. Andrea Stella, al finalizar la carrera, ha dicho que posiblemente la carrera la hayan perdido en esa acción, ¿no? Porque ellos se veían con opciones reales de ganar la carrera, la verdad. Sí, además yo creo que hoy para mí McLaren tenía una pequeña ventaja. No creo que fuera una ventaja lo suficientemente grande como para decir, oye, íbamos a ganar sí o sí. Pero sí tenía una pequeña ventaja, sobre todo en el segundo sector, que es donde realmente primer sector y segundo sector que le metían al Red Bull bastante. El Red Bull funciona muy bien en curvas de alta velocidad, pero sigue siendo un coche muy duro y a la hora de gestionar curvas de baja velocidad le cuesta un poco. Lo que pasa que bueno, que Verstappen siempre tienes que contar con él porque es que el tío está en un estado de forma impresionante. Y Sí, para, sí, y por terminar, para mí creo que sí, que quizás se lamentan por esa acción, pero sinceramente Verstappen también se ha cimentado su victoria en el vuelta a vuelta. Creo que igualmente Norris lo hubiera tenido muy difícil, incluso si se hubiera puesto primero en la primera curva. lo que he notado, Jero, que Verstappen en cuanto se ha puesto primero después de rebasar tanto a Norris
como posteriormente a Russell, eh, que, que la verdad es que ha intentado poner tierra de por medio muy rápido, porque yo creo que preveo, o como tú bien has dicho, que el McLaren en este caso es un coche en manos de Norris muy a la par al de él, de Mm. rendimiento, y en cuanto ha podido, ha metido tierra de por medio, y se nota que ese Red Bull en manos de Verstappen tiene un calentamiento de ruedas más rápido y que genera, o digámoslo así, que pone pies en polvorosa rápidamente. Sin embargo, el McLaren es como que le cuesta un poquitín más, no mucho más, pero para cuando quiere, entre comillas, tener ese punto óptimo, ¿no? O el punto de caramelo, los neumáticos, ya Verstappen se ha alejado esos 1,5, 2, incluso 3 segundos. Y no es en este Gran Premio solo, sino en Canadá lo pudimos ver con los crossovers que hubo y luego también en el propio Imola, que también pasó exactamente igual. Sí, totalmente. Y otra cosa que me he fijado, ya llevo fijándome varios grandes premios, es que precisamente eso que puede parecer un defecto en McLaren, que es tardar un poquito más en calentar el neumático, luego se convierte en una virtud cuando terminan el relevo, porque cuando McLaren, las últimas vueltas del relevo son mejores que las del Red Bull. Cosa que no pasaba el año pasado. Si te acuerdas, el año pasado Red Bull, precisamente cuando daba el do de pecho, era sobre todo en las últimas vueltas, que decía, pero esta gente no desgasta los neumáticos. Bueno, pues ahora es McLaren quien, por lo menos en manos de Norris, quien al final del relevo es cuando McLaren da el do de pecho y mete respeto. No voy a decir miedo, porque no creo que Red Bull les tenga miedo, pero respeto sí. Ya empiezan a tener bastante respeto a McLaren en ese sentido. Y Red Bull utiliza su arma, que ¿cuál es? Pues como tú bien has dicho, ahora Red Bull calienta mejor el neumático al principio y bueno, aprovecha para sacar un colchón y luego jugar con ese colchón, mientras el otro termina mejor el relevo, pero claro, puede ser insuficiente, como ha pasado hoy también. Digámoslo así, que tiene cierta similitud, salvando las distancias, ¿no? Con una temporada, concretamente la 23, pero tiene cierta similitud, sobre todo en el primer tramo de temporada, el McLaren y el Aston Martin, ¿no? Porque si te acuerdas, el año pasado el Aston Martin era un coche que en términos de sesión de clasificación le costaba por ese digamos así, esa mala, digamos así, calentamiento de la goma en los primeros giros y que luego a final de carrera pues tenía ese prime, ¿no? Sí. Y ahora al McLaren le pasa exactamente igual, ¿no? Que le cuesta ese poquito más, pero cuando ya pone ese neumático en temperatura o de la forma más óptima, vuela. Es curioso que son muy parecidos esa manera de trabajar, ¿no? El Aston del año pasado y el McLaren de este. Sí, la única diferencia que yo sí pondría que es importante, el Aston el año pasado le faltaba eficiencia aerodinámica, le faltaba velocidad punta en recta, recordamos que fueron poco a poco mejorándola. Y el McLaren no, el McLaren solo ha tenido problemas de velocidad punta los primeros 3 grandes premios prácticamente. A partir de ahí ya ha solucionado esos problemas y de hecho por eso está de repente compitiendo con Red Bull de tú a tú, precisamente porque ha ganado mucha eficiencia aerodinámica. Así que creo que hay esa pequeña diferencia, pero sí, realmente es eso. McLaren cuida mejor el neumático porque tarda un poquito más en calentarlo y Red Bull ahora cuida un pelín peor el neumático porque tarda menos en calentarlo. En concreto, cuando hablamos de Red Bull, hablamos de Verstappen, literalmente, Sí. porque es que Sergio Pérez, acabando a un minuto de su compañero de equipo en línea de meta, para mí no es referencia alguna a la hora de medir un equipo, en hacer un cara a cara, ¿no? Un equipo contra otro, porque estamos viendo que Pérez está out total de la temporada. O sea, yo no sé quién habrá sido el que ha firmado el contrato, o sea, quién habrá dicho, bueno, vamos a renovarle. Para mí me parece un absoluto desastre, ¿no? Porque no espero nada de Pérez ya lo que queda de temporada, porque
Lo que tiene esta temporada tan larga que en poco tiempo ves circuitos de diferentes tipos, ¿no? Hemos Sí. tenido hace 4 días Mónaco, supuestamente la leyenda urbana iba a ir bien allí. Luego hemos tenido Montreal, un circuito que si eres un piloto de atacar los pianos, ¿no? Y de stop and go, pues es el circuito ideal. Y luego hemos tenido Barcelona-Montbeló, que al final es un circuito de la vieja escuela y que muchas veces retrata tu rendimiento y el de tu monoplaza en este caso. Y yo creo que la vara de medir de Red Bull solamente es Verstappen en este caso. Y un Verstappen con un mal día, la victoria para McLaren, en este caso para Norris, entre comillas, debería estar asegurada para un Mercedes. Sí, además, si lo piensas fríamente, Montmeló es un circuito que separa a los equipos realmente. Es decir, al final los coches quedan ordenados más o menos por equipo. Y yo entendería que Pérez se quedara un poco lejos de, ¿no? Una cosa normal hubiera sido que Pérez hubiera luchado por el podio. Y a lo mejor no lo Sí. consigue, ¿no? Pero lo que no es normal, como bien has dicho, que quede a un minuto de su compañero. O sea, es que eso no es justificable de ninguna de las maneras. Porque lo de Piastri con Norris, por ejemplo, ahí sí puede justificar un poco en el hecho de que Piastri cometió el error en Q3 y eso le ha condenado un poco su carrera. A partir de ahí ya el ir a contracorriente en Barcelona siempre sabemos que es muy difícil. Pero lo de Pérez es que no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Es que no hay por dónde cogerlo. Y bueno, una sorpresa para mí este fin de semana. A ver, sorpresa entre comillas, ¿no? Porque ya se empezaban a ver ciertos destellos, ¿no? Y gracias a Russell, y hablo de Mercedes, ¿no? Que ha acabado en tercera posición Hamilton y en cuarta posición Russell con diferentes estrategias, pero que se ve que el equipo Mercedes, con todo ese equipazo que hay detrás, recordemos que hace 4 días han sido campeones del mundo, que la gente se olvida rápido. Yo tengo fe en ellos de que van a ir hacia arriba, ¿no? Y que deben ir hacia arriba porque también las juntas directivas empujan, ¿no? Que si no van a ir a la calle mucha gente o se cierra el chiringuito, básicamente. Y Sí. yo creo que Mercedes, con ese cambio de concepto, porque realmente han cambiado de concepto, Jero, de esos pontones cero a un híbrido tirando ya más a no concepto Red Bull, sino más concepto, un mix, ¿no? De varios coches del año pasado. Sí, es un poco lo que se le reclamaba a Mercedes. Una cosa es el potencial o las expectativas que te pueda dar un diseño en concreto muy diferente y que la pista RQR te vaya, bueno, pues diciendo que no, que el coche no funciona, ¿no? O que un coche tan difícil de arreglar, porque en realidad funcionó en algunos circuitos en concreto y en unas condiciones muy concretas. Entonces, claro, eso lo que te está diciendo es que ese camino tiene muy poco recorrido. Entonces, al final, la vuelta a un concepto, se me entienda, lo de convencional. A ver, ningún concepto en Fórmula 1 es convencional desde el momento que partimos de que son prototipos. Pero un concepto más asimilable, ¿no? Por la afición también, con sus pontones tradicionales, entre comillas, etcétera, etcétera. Pues eso le ha hecho que, bueno, han tardado porque es verdad que has perdido todo el tiempo anterior con todo el concepto de pontones, micropontones, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tú dices, Mercedes siguen siendo los 8 veces campeones de constructores desde el año 2014 hasta el año 2021 y efectivamente no hace tanto que Mercedes era campeona del mundo y que siguen ganando algunas, de vez en cuando siguen siendo muy competitivos y han seguido ganando carreras incluso después, aunque no hayan ganado el Mundial. A Mercedes no hay que descartarla nunca, por supuesto. Sí, es que, a ver, Jero, aquí somos quemados de las carreras, ¿no? Pero hay mucho aficionado de nuevo cuño o como queráis llamarlo, que enseguida se parte en el culo hablando claro y en plata del diseño que hizo Mercedes, del rendimiento, del hate, ¿no? Que hay hacia Lewis Hamilton, que muchas veces él mismo se lo gana, ¿eh? Cuidado que aquí no vamos a poner tiritas donde no las hay que poner, ¿no? Pero que mucha gente se ha reído del equipo Mercedes a la cara. Y es un equipo que al final hay 1000 y pico personas trabajando y de repente de la noche a la mañana
no se han vuelto mancos a la hora de construir un monoplaza en este caso. Totalmente. Y además, el tema de, por ejemplo, la unidad de potencia, ya dijimos el año pasado que precisamente Mercedes había perdido un poco de punch con respecto a Ferrari y a Honda, pero este año, por ejemplo, estamos viendo que de nuevo están recuperando, no estamos viendo las velocidades punta, que de nuevo están recuperando un poquito ese empuje, ¿no? Es verdad que siguen sin estar por delante, pero ya sí están ahí soplando en el cogote a la unidad de potencia Mercedes y a perdón, a la unidad de potencia Ferrari y a la unidad de potencia Honda. Y eso se nota mucho. En la Fórmula 1 actual seguimos necesitando muy mucho las unidades de potencia y que la unidad de potencia sea lo suficientemente fuerte para que el coche pueda generar la carga aerodinámica necesaria. Una pregunta, Jero, y me parece primordial, ¿no? En esta temporada tan larga que tenemos, disponemos de 4 unidades de potencia para toda la temporada, si no me equivoco. El año pasado fueron 3, pero se permitió esa cuarta unidad como, digámoslo así, para que no hubiese problemas, ¿no? Y no llegaran con el agua al cuello. Y este año hemos partido con las 4 unidades de manera oficial. Puede ser que algunos equipos hayan tenido, si bien es cierto que se ha mejorado mucho en fiabilidad en todos los aspectos, no solo en la parte mecánica, sino también en la parte eléctrica, puede ser que algunos equipos, viendo el rendimiento del fin de semana, sobre todo el sábado, ¿no? Y analizando datos, etcétera, puede que muchos, incluso sin empezar la carrera, ya vayan con una estrategia de unidad de potencia, digámoslo así, conservadora o agresiva, dependiendo en qué caso, ¿no? Se puede jugar mucho más con eso que antiguamente. Sí, sí, totalmente. Además, el conocimiento que se tiene ya de las unidades de potencia es muy... cualquier equipo sabe ya muchísimo, ¿no? Entonces, dependiendo de las virtudes de tu coche, decides poner un poco más de caballaje o un poco menos, ¿no? Así por hablar en Román Paladino. eh, y decides poner una unidad de potencia, o como tú dices, o decides conservar porque dices, bueno, es que este gran premio tampoco puedo hacer gran cosa, tengo que jugar a la defensiva, pues decides aprovechar y la unidad de potencia ponerla un poquito más descafeinada, pues para poder conservarla y luego no tener problemas a final de año. Que de todas maneras, sigo pensando, no digo que la unidad de potencia completa, pero sí puede haber algún equipo que otro que tenga que poner un elemento extra a a finales de año para poder completar el campeonato. Y una pregunta, Jero, en términos de unidad de potencia, eh, un gran premio, como puede ser, para que haya un contraste fuerte, ¿vale? Un gran premio, como puede ser Montbeló, en este caso, el que hemos tenido hoy, aunque no ha habido temperaturas muy altas, pero ha habido una temperatura, bueno, bastante buena para lo que estamos en estas alturas de año. Comparado, por ejemplo, con Mónaco, un circuito urbano, que hay mucho aire sucio, ¿no? Que no llega, entre comillas, a refrigerar los motores, y la parte eléctrica, eh, ¿sufre la diferencia entre los dos grandes premios en términos de unidad de potencia? ¿Altera mucho el trabajo y la conservación de una unidad de potencia? Porque si bien en Mónaco es un circuito que no implementas la totalidad de potencia solo en términos de sesión de clasificación, y igual las últimas vueltas o el primer tramo de carrera cuando vas cargado, eh, o Montbeló, que puede ser una carrera en términos muy estables. ¿Cuál es realmente el sitio donde pueden sufrir más una unidad de potencia? Pues muy buena pregunta. Te diría que Mónaco es un circuito que engaña, porque es verdad que la unidad de potencia realmente siempre está trabajando entre un máximo y un mínimo que está lejos de lo que puede dar de tope, ¿no? La unidad, la propia unidad de potencia, sobre todo la parte eléctrica, siempre está trabajando con algo más de carga porque en realidad no se descarga tanto como en otros circuitos, como por ejemplo Montmeló. Y el caso de Montmeló efectivamente exige bastante más a la unidad de potencia,
No es un circuito que sea tan exigente como otros, pero sí exige bastante. Y, pero claro, tiene una ventaja sustancial. Y es que en el caso de Montmeló, las distancias de carrera luego van colocando al coche un poquito más separado y puedes refrigerar mejor tanto frenos como unidad de potencia. En el caso de Mónaco, efectivamente, no exiges tanto, la unidad de potencia no está, o sea, no digo que esté descansando, pero tampoco, tampoco está exigida. Pero sí es verdad que la diferencia, es cierto que la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima de trabajo suele ser muy estrecha. Y en un Montmeló quizás sí puedes tener una diferencia un poquito mayor en ese sentido y a la unidad de potencia le pueda venir un poquito mejor. Yo me atrevería a decir que dependiendo del tipo de carrera que tengas en Mónaco, puede llegar a ser muy estresante para la unidad de potencia. Ah, aunque hay circuitos como Monza, como el mismo Baku, que pueden ser mucho peores en ese aspecto que a los que estamos comentando. Me refiero, Jero, también, ¿no? Porque un circuito como Mónaco, a priori, desde fuera, ¿no? Dices, va, se fuerza poco la unidad de potencia, pero haces muchos más cambios de marcha que, por ejemplo, en Montbeló, en este caso, ¿no? En el sentido de que entre marcha y marcha, las revoluciones, digámoslo así, se estiran en más tiempo, no en términos de alcanzar el corte, digámoslo así, por decirlo vulgarmente, pero sí que das más tiempo a la unidad de potencia a trabajar con, digámoslo así, más aire. Sin embargo, Sí, en Mónaco, las revoluciones al final es más un cambio de marcha 1-2-3, 1-2-3, ¿me entiendes? sí, Y en Montbeló, al final, la recta tan larga incluso las curvas de alta velocidad dan tiempo al motor a respirar, a las revoluciones a subir más gradualmente que, por ejemplo, en un circuito tipo Mónaco, que al final es, aunque no vayas tan alto de revoluciones, pero es más estresante, ¿no? Digámoslo así, desde ese punto sí. de vista. La ventaja que te da Mónaco, que sí es verdad que puede ser una ventaja, aunque no es significativa, digamos, no marca una diferencia sustancial, pero sí puede ser una ligera ventaja, es que te permite meter refrigeración toda la que quieras. Quiero decir, Mónaco es un circuito que la resistencia aerodinámica no es un problema. No tienes que pensar en el drag en ningún aspecto porque es un circuito que no exige una eficiencia aerodinámica alta. Ahora, en un Montmeló sí tienes que mirar también por la eficiencia aerodinámica, pero a cambio, como tú dices, y creo que es más importante, la unidad de potencia tiene momentos en los que puede descansar un poquito más. Y eso a la larga siempre es mejor. Y sobre todo con las temperaturas que hemos tenido este fin de semana, yo no. Precisamente Montmeló habrá sido de los Montmeló más suaves, ¿no? Que hayamos tenido en la era híbrida. Y sinceramente creo que en ese aspecto sigo pensando que Mónaco es un circuito que engaña mucho y que es más estresante para toda la mecánica de lo que pueda parecer. Y no es el más estresante, por supuesto que no, pero es un circuito que hay que tener mucho cuidado a la hora de arreglar el coche y a la hora de que el piloto trate bien la mecánica. Y hay que recordar que después de este Gran Premio en Velo vamos a Austria, un circuito donde la altura es bastante considerable y no me extrañaría que algunas unidades de potencia se vendrían un poquito abajo respecto a Montbeló. Sí, bueno, aquí la ventaja que tiene es el turbo y sobre todo la MG Watch, entonces compensa un poquito. Sí, es posible que haya una diferencia pequeña, pero las unidades turbo sufren menos por la altura. Lo que sí van a sufrir es porque Austria es un circuito que se está mucho tiempo a fondo con el acelerador y es un circuito relativamente corto. Entonces, eso hace que de nuevo volvamos a lo mismo, a que la unidad de potencia no tiene momentos para, digamos, relajar, ¿no? Un poco como el piloto. Entonces, quizá Austria sí sea un circuito de los que se marcan claves en el calendario, y de hecho lo hemos visto históricamente que más de un equipo han estrenado motor, o han estrenado algún elemento, ¿no? De la unidad de potencia en este circuito en Austria, en el antiguo A1 Ring, que,
que han necesitado estrenar esa porque si no hubieran tenido difícil luego el resto del año el poder hacer las cosas para no tener que penalizar. Una pregunta, Jero. Todos estos años ya llevamos ya, sobre todo desde la era híbrida, casi sin ver, perdón, problemas en la caja de cambios de las unidades de potencia. Y Ujú. resulta curioso porque han debido alcanzar un nivel de fiabilidad brutal. Y otra pregunta, eh, dentro de la misma de las cajas de cambio, la refrigeración de las cajas de cambio, ¿cómo se hace o cómo se evita el sobrecalentamiento en esa zona? Pues la primera pregunta en cuestión, efectivamente, la tecnología con la que se hacen las cajas de cambio actuales y sobre todo el control electrónico de las mismas hacen que sufran menos. O sea, un piloto puede equivocarse a la hora de cambiar de marcha, pero la propia electrónica corrige. Digamos que se protege más a la caja de cambio de lo que se protegía hace, a lo mejor, hace 10 o 15 años, por el hecho precisamente de que esa electrónica está mucho más apurada, mucho más fina y se puede proteger mejor. Lo segundo, los nuevos materiales. Toda la investigación en nuevos tipos de materiales, materiales composites y en nuevas aleaciones de titanio, etcétera, pues hacen que las cajas de cambio sean mucho más robustas de lo que, con menos peso de lo que eran hace no tantos años. Y con respecto a la refrigeración, el propio aceite que baña los engranajes se encarga de esa propia refrigeración. Y luego también todo el mecanismo de la mecatrónica lleva una propia refrigeración por aire, básicamente, para poder expulsar parte del calor, ¿no? que se genera. Una cosa que ayuda bastante es que las cajas de cambio de un Fórmula 1, y eso es desde hace ya muchos años, son una sola pieza junto con el diferencial trasero del vehículo. Y aerodinámicamente hablando es muy importante hacer pasar muy cerca de esa zona mucho aire. Entonces ese aire también, si se hacen bien las cosas, se puede utilizar para transportar calor que se genera en la zona y sacarlo fuera. Es uno de los detalles, una de las cosas que trabaja muy bien, por ejemplo, el equipo Red Bull y que le hacen tener una eficiencia, o que le han hecho tener, ¿no? Hasta ahora, una eficiencia aerodinámica bastante superior a otros coches. También la incorporación o digamos así, la eliminación de elementos al final hace que todo sea más fiable, ¿no? En ese sentido, cuanto menos elementos mecánicos tengas, pues al final viene mejor, Sí, ¿no? Para la zona. no, no, además iba a decir otra cosa, que la gente no se olvide que una caja de cambios de un Fórmula 1 es exactamente igual que una caja de cambio manual de un coche de calle. Cuando digo exactamente igual me refiero a la construcción, ¿no? A lo que es el tipo de caja con los ejes primario y secundario. Lo único que ocurre es que estas cajas llevan engranajes de diente recto, no es como las cajas de cambio de la calle, porque aquí no te importa tanto el ruido, ¿no? que se genera, te da igual. Y eso también ayuda bastante a precisamente que sean más fiables estas cajas. Se puede hacer, digamos, que el mecanismo sea más fiable con una mayor precisión, teniendo ese uso de engranaje de diente recto. Y más Diga- compacto. sí, digamos, Jero, que aquí no se lleva el antipar, que lleva un coche de calle. Exacto, exacto. Lo que ya sí te digo es eso, es que la caja en sí no deja de ser eso. Ahora, ¿qué es la diferencia? Todo el mecanismo electrónico y las horquillas que hacen que junto con los barrels se introduzcan las marchas con esa velocidad tan pasmosa con la que se hace. Por cierto, curiosidad, las cajas de cambio de Fórmula 1 no llevan doble embrague porque lo prohíbe la normativa. Si llevaran doble embrague no se distinguirían los cambios prácticamente, es decir, serían tan sumamente instantáneos que no me quiero imaginar. Estamos hablando ya de velocidades por debajo del milisegundo, femtosegundos, picosegundos, o sea, una barbaridad, una auténtica. Bueno, pues volviendo a la carrera, que nos hemos ido un poco hablando de las unidades de potencia, pero es que es un tema del que hay que hablar, porque la gente se empieza a olvidar que estos monoplazas les empuja una unidad de potencia o un motor, como queráis decir la gente más vulgarmente, ¿no? Porque
ya no vemos roturas de motores ni de nada. Es que es la leche. Y bueno, volviendo a la carrera, pues una carrera que ha ganado Max Verstappen con 2 pit stop, concretamente, y hasta el 7.º puesto han sido 2 pit stop. Luego, concretamente, Pérez ha hecho una estrategia de 3 paradas, montando blando, y luego me parece que ha montado duro finalmente, o medio, ya no me acuerdo. Y No la gran recuerdo mayoría bien. de, sí, la gran mayoría de pilotos han hecho 2 paradas, quitando Sergio Pérez, que ha hecho 3 paradas, que acaba en 8.ª posición, y Yuki Tsunoda, que ha hecho 3 paradas, que acaba en 19.ª posición. Una carrera que acaba con todos sus monoplazas. Es la segunda vez que ocurre en Montmeló, un circuito que siempre, pues lo que hablábamos, ¿no? Por fiabilidad, por diferentes cosas, por fallos hidráulicos, de frenos incluso, eh, siendo un circuito que permite refrigerar y en el que solo hay 6 frenadas fuertes en el circuito. El otro Ujú. día, desde aquí mando un saludo a Chemi Calabia y a su compañero que hacen el programa de Data Performance, que lo podéis ver en Twitch, y me parece que también lo podéis escuchar en formato podcast, donde analizan el carrera a carrera y los datos de, de telemetría, etcétera, de diferentes coches. Y la verdad es que, como bien decían ellos, solo habiendo 6 frenadas, es un circuito que permite respirar a los frenos, pero que a veces apuras tanto la aerodinámica para que no tengas un drag, ¿no? Con esas aberturas, ¿no? Para refrigerar los frenos, que a veces, si la meteorología no acompaña o tienes mucho aire sucio, puedes tener problemas, ¿no? Y bueno, es curioso, Jero, que en 2 años consecutivos un circuito de la exigencia de Montmeló no haya tenido ningún abandono, que los 20 coches se hayan acabado. Es curioso. Sí, sí. Bueno, y además creo que el conocimiento también que se tiene de este circuito es como el patio trasero de muchos de los pilotos. Al final creo que también eso hace mucho, ¿no? Quiero decir, los pilotos saben perfectamente, lo conocen como la palma de su mano. Y realmente por eso he dicho hace un rato que terminas viendo los coches agrupados por equipos. Es curioso que este circuito siempre ocurre que al finalizar la carrera ves la tabla de cómo han terminado los coches y ves que se ordenan un poco por equipo. Bueno, pues Y como dices, Jero, y perdona que te interrumpa, vamos a ir con ello. Voy a decir rápidamente la clasificación y vamos a ir equipo por equipo para no alargarnos mucho en el programa, porque la gran mayoría de gente sabe cómo ha acabado la carrera y bueno, aquí queremos ir un poco más allá, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Pero bueno, voy a decir los resultados. Primero Verstappen, segundo Norris, tercero Hamilton, cuarto Russell, quinto Charles Leclerc, sexto Carlos Sainz, séptimo Oscar Piastri, octavo Pérez, novena posición para Gasly, décima para Ocon, décimo primera para Hülkenberg, décimo segunda Alonso, décimo tercera para Wang Yuzu, décimo cuarta para Stroll, décimo quinta Richardo, décimo sexta Bottas, décimo séptima Magnussen, décimo octava Albon, décimo novena Yuki Tsunoda y en vigésima posición Logan Sargent. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, rápidamente con los análisis cortitos al pie. Bueno, vamos a empezar por Verstappen, por Red Bull. ¿Qué te parece el Red Bull a estas alturas de campeonato y qué más te llama la atención? pues un coche que ha pasado de dominar prácticamente todas las facetas a tener, a ser un poco diva. Ahora ya no es un coche tan completo como era hace tiempo y aquí quien completa al coche, mejor, nunca mejor dicho, es Max Verstappen, que realmente es el que está haciendo que a Red Bull le salgan las cuentas al final y está sacando más de una y más de dos carreras adelante con una buena estrategia, sí, pero tienes que tener el piloto. Si no lo tienes, ya lo estamos viendo con Checo Pérez. O sea que para mí, Sí, vamos. ahora, para mí ahora mismo están un pelín por detrás del mejor coche. O sea que Verstappen ahora mismo, vamos a decirlo claro, para que lo entienda la gente, y una persona como tú, que maneja datos, y una persona como yo, que soy un quema de esto, también lo afirmo que Verstappen está siendo muy superior a su propio coche en muchos Sí, aspectos. sí, sí. Estoy totalmente de Y acuerdo. es curioso, hago un inciso en Red Bull porque se ha sabido que hace una semana ha estado el equipo Red Bull en Imola,
rodando con el coche del año 2022, el primer coche con efecto suelo. Y yo creo que habrán estado haciendo un espejo, ¿no? De tanto del coche de 2022 como el 2024 y 2023. Y me resulta curioso, o sea, que hayan estado con el 2022, la verdad. Es que creo que, no sé si por normativa FIA no se permite. Es que, claro, no sé exactamente en qué términos han estado probando y a lo mejor, pero Sí, sí. generalmente cuando son bajo el paraguas FIA, creo recordar que tiene que ser un coche mínimo 2 años. Creo Sí, sí. recordar, no estoy Sí, seguro. sí. Pero ¿no te parece curioso? Ya, lo de 2 años sí lo entiendo, pero ¿que no te parece curioso que a mí me suena que no están del todo seguros con algo con el coche de este año? O no lo sé, me da a entender algo, porque ¿para qué te haces un test con un coche de 2022 a estas alturas de campeonato? Sí, sí. Y yo creo que en realidad han arriesgado mucho con el diseño y eso también les está costando un poquito entender ese diseño. No sé lo que veremos, ¿no? De aquí Red Bull suele evolucionar muy bien sus cosas, pero sí es sospechoso, al menos sospechoso, que estén probando ahora a esta altura. Bueno, pues vamos con el siguiente equipo y es McLaren. ¿Qué te parece McLaren a estas alturas? Pues como he dicho antes de Red Bull, que ahora están un pelín por debajo del mejor coche, pues voy a decir que este McLaren es el mejor. Ahora mismo es el coche más completo de la parrilla. Lo está demostrando sobre todo en manos de Norris, que, que realmente es por fin, no digo que hayan hecho la cuadratura del círculo, pero era un coche que el año pasado ya generaba bastante carga aerodinámica y este año han conseguido mantener esa carga aerodinámica, pero ser más eficiente. Y ahí sí están haciendo algo parecido a lo que le pasó a Red Bull el año pasado. Creo que ahora mismo, hoy por hoy, o sea, esto puede cambiar de aquí a 2 meses, pero ahora mismo, hoy por hoy, el mejor coche de la parrilla, al menos el más completo, es el McLaren. Y por eso estamos viendo esa lucha tan cerrada de Norris con Verstappen. Ujú. Es curioso cómo McLaren en apenas un año y no sé si 4 o 5 meses ha optimizado el nuevo túnel del viento, ¿eh? Es una pasada. Sí, de todas maneras era algo que ya llevaban planeando hace años y por fin han podido hacerlo. Y de hecho, se han deshecho, se llevaron todo el material que tenían en Colonia, en el túnel de viento de Toyota. Y ya McLaren había aprendido muchísimas cosas allí en el túnel de viento de Toyota. Entonces no me extraña en absoluto que con todas esas lecciones aprendidas hayan puesto a punto el túnel de viento suyo propio nuevo en tan poco tiempo. O sea, McLaren viene con la lección muy bien aprendida. Se puede decir que lo que mejor hizo Toyota en la Fórmula 1 es el túnel del viento, Jero. Pues creo que es una de las mejores cosas seguro. No sé si me atrevería a decir tanto como lo mejor, pero de los mejorcitos seguro. La rentabilidad que le ha sacado ha sido brutal, ¿eh? O sea, una Vaya, pasada, ¿eh? yo creo que es el túnel de viento más aprovechado de la Fórmula 1 seguro. Bueno, pues pasamos al equipo Mercedes, seguimos hacia, entre comillas, hacia abajo y dime algo Ajá. del equipo Mercedes. Pues un coche que empezó la temporada regular, con esa nueva suspensión trasera que por fin están entendiendo. Y fíjate que se han dejado de radicalidades con ese alerón delantero tan extraño que sacaron al principio de temporada. Ahora llevan un alerón bastante más convencional y el coche funciona mucho mejor. Para mí ahora mismo son tercer, cuarto coche, depende del circuito, ¿no? Pero sí, yo creo que están a la par con Ferrari. Habrá circuitos en los que vayan mejor que Ferrari porque Mercedes genera más carga bruta que la que genera Ferrari, pero es que Ferrari va muy bien también en curva lenta. Es lo que he dicho al principio, Ferrari va tan bien en curva lenta que no puedes descartar que estén, dependiendo del circuito, ahí con Mercedes. Creo que va a haber una bonita lucha en estas próximas carreras entre los dos equipos y creo que eso va a beneficiar el espectáculo. Y sobre todo, si Hamilton se ve luchando por cosas importantes, de nuevo vuelve a sacar, ¿no?, la calidad y ahí sí se pega. Y te demuestra que el Mercedes es mejor coche de cómo empezó la temporada, bastante mejor. Mercedes, que es uno de los equipos que siempre está jugando con los alerones, ¿no? En el Sí. sentido, lo digo en el sentido más maléfico de la palabra.
Y es porque Red Bull, me parece que fue el que hizo lo de la protesta este año, a principios de año, de los alerones, ¿no? Que estaban flectando hace ya unos grandes premios. Y la FIA poco menos que ha dicho que mira, que hagáis lo que queráis, que yo paso de meterme en este tema. Y es muy fuerte porque ha salido, no sé si fue en nota de prensa de la FIA el viernes o el jueves, y me parece una contestación por parte de la FIA de que da por zanjado el tema de los alerones y como que, venga chavales, tenéis carta libre para que flecten lo que queráis. Me parece increíble que haya dicho eso la FIA. La FIA no quiere cambiar los procedimientos, me imagino. Tiene ya los procedimientos para comprobar en estático y dirá que está ya harta de tener que cambiarlo cada 2 por 3. De todas maneras, eso es un agravante para mí, porque en el pasado muy reciente se han rechazado otros diseños precisamente por eso. Así que, bueno, de todas maneras, como ingeniero te digo una cosa, prefiero la manga ancha, ¿sabes? Así vemos Sí, sí, una lucha sí, más, hombre, sí. pero entiendo que hay equipos que se pueden sentir agraviados. O sea, yo ahí no lo entiendo. Vale, pasamos a Ferrari. Cuéntame. Pues lo mismo que he dicho de Mercedes, un coche que empezó también la temporada, empezó algo más fuerte. Es verdad que ha tenido altibajo, sigue teniendo los tics de Ferrari algunas veces, ¿no? Y creo que eso no se lo va a quitar la vida. Pero en general a mí creo que es un equipo que está funcionando bastante bien. O sea, a un nivel bastante o más que aceptable. Hoy aquí en Montmeló, pues efectivamente Mercedes ha estado mejor que ellos, es un coche que va mejor en general en el circuito de Montmeló, ellos van en particular mejor en algunas curvas, pero por ejemplo ya vimos que ganó Leclerc en Mónaco, que ha habido circuitos en los que sí han podido luchar por podio y bueno, yo creo que mientras sigan evolucionando los coches como van, habrá circuitos en los que estén por delante de Mercedes y habrá circuitos en los que tengan que conservar un poco más e intentar otras cosas para luchar con Mercedes. Vamos con Alpine, que ha dado la sorpresa aquí, con un noveno puesto de Gasly, que incluso ha llegado a estar en sexta posición, y un décimo puesto de Ocon. Siempre has dicho desde el principio de temporada, incluso el año pasado, que el Alpine, hablando en términos de chasis y aerodinámica, no es un mal coche. La principal carencia era en la unidad de potencia, que tampoco es referencialmente clara porque puedes tener igual, de repente te sale por lo que sea o diseñas un motor mucho más potente y luego ese monoplaza no responde a las exigencias de esa unidad de potencia, ¿no? Pero es Sí, curioso cómo aquí han mejorado bastante. sí, yo creo que aquí han sido capaces de poner algo más de caballos, ¿no? Algo más de potencia y eso les ha ayudado. La verdad es que han trabajado muy bien el fin de semana. Hay que reconocerles que creo que se encontraron cómodos desde el principio y eso es muy importante. Y sobre todo, lo que mantengo y digo siempre, es un coche que estaba con sobrepeso, pero que estés con sobrepeso no significa que tu aerodinámica y tu chasis, como bien has dicho, sean malos. Simplemente significa que tienes que ir adelgazando ese coche, ¿no? Y buscando a ver de dónde quitar kilos. En definitiva, creo que Alpine tiene mejor coche de lo que parecía a principio de temporada y de hecho se va confirmando, van a ir remontando poco a poco. No creo que, a ver, la temporada es muy larga, pueden suceder muchas cosas. No creo que lleguen a nada extraordinario. No va a ser la remontada de McLaren en el año 2022 o sí, en el año 2022 o 2023, ¿no? Pero sí no van a terminar por detrás de Haas, por detrás de Sauber, ¿no? Eso no creo que vaya a suceder. A ver, aquí, como bien he dicho, nos reímos muchas veces a ver de fallos, ¿no? Clamorosos que tienen equipos y en concreto, por ejemplo, Alpine ha sido trending topic estos años, ¿no? También con su salida de personal, ¿no? Véase Suzufu, etcétera, ¿no? Pero Sí. que la gente que trabaja en la fábrica eh, tiene todos mis respetos y de repente Renault barra Alpine no se ha olvidado de hacer un monoplaza. A ver, No, el estar en este caso noveno y décimo como han acabado en Montmeló, veremos si en un futuro más temprano que tarde
Audi es capaz, por ejemplo, de ponerse a la altura de un fabricante como Alpine, aunque nosotros nos partimos la caja y nos reímos, el Ujú. llegar a una competición y ponerse a la altura de un equipo como Alpine, que supuestamente, bueno, o mucha gente le está echando tierra encima, no es tan fácil, porque tienes, eh, digámoslo así, una calidad y un valor humano dentro de una factoría que eso no se paga solo con dinero. La experiencia es un grado en este sentido y juega en favor de Alpine. Sí, sí, sí. Y Y ya te sí, digo, iba a decirte eso, que han empezado el año muy mal, sí, es verdad, pero ya se sabía y se veía, hombre, un equipo como Alpine tenía que ir hacia arriba. Eso por descontado. O sea, no. Y en la demostración ha venido aquí en Montmeló. Yo creo que han puesto, ya digo, un poquito más de potencia en la unidad de potencia, valga la redundancia, y eso también le ha ayudado con el paquete aerodinámico y demás, pues a poder estar, sinceramente, han hecho un gran premio más que decente. Al menos yo así lo veo. sí, sí, ¿no? Y se han defendido muy bien en las zonas de DRS. Y sí es cierto que había zonas en el primer sector y tal, se le veían vulnerables, pero por ejemplo, en segundo sector hacia el tercero, la subida a la moreneta y tal, se defendían bastante bien y aguantaban bastante bien los neumáticos en el tercer sector. Yo creo que donde más han flaqueado ha sido en el sector uno, sobre todo la zona del Curbón, que por lo que sea, ahí no tenían su mejor fin de semana, pero lo han hecho bastante bien. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con el equipo Aston Martin, que la verdad es que, pues bueno, ¿no? Los principales atributos que tenían el año pasado este año han desaparecido, ¿no? Sí. A ver, estamos con. Todo esto es arrastrado desde el principio de la temporada pasada. Yo entiendo que la gente efectivamente pues se cabree, ¿no? Y digan, oye, que esto no, todo lo del plan, no sé qué, tal y cual, estamos con lo de siempre, pero en realidad un equipo ganador no se hace de la noche a la mañana. Esta gente pretende ser un equipo ganador, pero eso lleva su tiempo y además suele llevar años hacer eso. Y el tema fue que el AMR23 era un coche que no se sabía muy bien por qué funcionaba tan bien y conforme fueron evolucionando, fueron involucionando en realidad, o sea, fueron hacia atrás. Y este año, el AMR24 ya sí se va conociendo mejor en los porqués, pero claro, de momento no están en condiciones de poder meter nada serio para poder estabilizar digamos, las desventajas del auto. Que como has dicho hace ya un rato, esas curvas de entre 120, 140 hasta los 180, 200 kilómetros por hora es donde realmente les cuesta y se les atraganta muchísimo. Y otro detalle es que cuando están muy cargados de gasolina, se nota que ese coche va muy subvirador. Conforme van perdiendo gasolina, el coche va estando más equilibrado. Pero claro, esos son dos problemas graves que hay que solucionar. Hay que ya entienden la suspensión trasera y hay que buscar esos relajes adecuados, etcétera, etcétera. No es fácil, va a llevar tiempo, pero yo estoy seguro de que Aston Martin es otro equipo que tiene que volver otra vez a subir peldaños. En cuanto a Haas, ¿cómo ves el Haas a estas alturas de campeonato? Que yo creo que en manos de Komatsu, Ayao Komatsu, y la salida de Gunther Steiner, yo creo que Ayao Komatsu ha sabido, digámoslo así, profesionalizar o, digamos así, poner las cosas en su sitio desde el punto de vista de un ingeniero con la experiencia que tiene con Matsu, que es el jefe de performance de Haas. Lo que pasa es que yo creo que estaba igual un poco maniatado por Steiner y que Gene Haas no ha debido poner mucha pasta estos años tampoco. Creo que la gran virtud que ha tenido Komatsu, como bien has dicho, es profesionalizar el equipo y exigirle a Jim Haas, decirle, oye, si quieres que consigamos resultados necesitamos más dinero. En Fórmula 1 no se gana sin dinero, o sea, eso que se te olvide. Y realmente siguen siendo, o sea, yo esperaría la segunda parte de campeonato porque Haas ya nos tiene muy acostumbrados y a lo mejor también eso es quizá la fuerza de costumbre hace que siempre te parezcan sospechosos habituales.
y me encantaría que sinceramente. Ojalá de verdad, sobre todo por un tipo como Komatsu. Em, a la vuelta del verano, a ver cómo se comporta el Haas, a ver dónde está. De momento sigue siendo un coche bastante parecido al año pasado en cuanto a virtud de calentar neumático y tal, pero dependiendo del circuito y dependiendo de las cosas, sí es verdad que esa sangría de desgaste de neumáticos, sí es verdad que la han recortado, ya no es el coche como el año pasado que se comía los neumáticos en 5 o 6 vueltas, pero sigue siendo un coche que, no digo que meriende neumáticos, pero comparado con su competencia directa, sí tiene un problema de degradación. Lo que pasa es que lo oculta dentro de un vehículo que sí hace muy bien esa primera vuelta. Entonces, digamos, eh, están parecidos al año pasado, con donde antes había virtudes, ahora hay algún defecto, y donde antes había defectos, ahora hay alguna virtud. Entonces, los veo bastante parecidos, pero sinceramente, ojalá de verdad y la segunda vuelta también mantengan el punch, porque eso significa espectáculo también. Sí, también, Jero, han sabido resolver los problemas, los famosos problemas de freno de que te han ido Ujú. Haas históricamente, porque era una Uf, sangría también con los problemas de frenos. sí, sí, totalmente el problema, y además ya no sabía de quién era la culpa, si Brembo o, o, o era Haas. Yo creo que era más parte de Haas que de Brembo, pero bueno. Bueno, pues vamos acabando ya los equipos. Nos queda Sauber, Williams y RB o Alfa Tauri, como lo quieras llamar. Vamos con RB, que la verdad es que estaba siendo uno de los chasis, no sorpresa, pero que mejor optimizado, por lo menos estaba en esa zona media baja, media alta de la parrilla. Y la verdad es que aquí se han desdibujado bastante en Montbeló. No sé qué les habrá pasado. Si bien es cierto que hemos tenido allí a nuestro amigo Sergio. Delegado técnico que trabaja tanto en Fórmula 1 como en otros campeonatos como SRO, las GT, las antiguas Black Paint, para que me entendáis, y también estará las 24 horas de Spa. Y me comentaba el otro día por vía interna que tenían bastante jaleo, él estaba en el box de su Noda, concretamente, y que tenían bastante jaleo con la unidad de potencia, la parte trasera. No sé si es que han tenido problemas los dos de unidad de potencia, pero la verdad es que desdibujados enteros se revé aquí en Montbello. Sí, además era un equipo que traían bastantes piezas o elementos, o así, y creo que eso también le ha hecho confundir un poco el tiro, ¿no? Cuando traes tantas cosas nuevas a un circuito como Montmeló, te confías porque es un circuito que lo conoce, como he dicho hace un rato, es prácticamente como la palma de tu mano, ¿no? La mayoría de la gente. Y eso también te puede hacer creer que con esas nuevas piezas vas a mejorar y tal. O incluso, ya digo, lo que tú dices, ¿no? Que esas nuevas piezas hayan afectado de alguna manera a la parte trasera del vehículo, no hayan sabido entender muy bien qué ha pasado. Pero a mí también me han decepcionado un poco porque venían hasta ahora con muy buen punch. Estaban, de hecho, justo detrás de Aston Martin, no estaban tan lejos, y de repente se han caído totalmente en este Gran Premio, y no es normal, y además es algo que sí te puede hacer poner las orejas tiesas. Vamos a esperar a Austria y Silverstone, y a partir de ahí yo creo que se podrá hacer un veredicto mejor de todo ese paquete nuevo que trajeron, y que veremos a ver si es que simplemente ha sido un mal día, ¿no? Un mal fin de semana, o algo más. Vamos con los dos últimos. Kick Sauber. Eh, yo creo que están un poco mejor que el año pasado, pero al final los resultados no les salen. Tienen dos pilotos que tampoco es que, a ver, sí, tampoco no me gusta criticar en el plan, como se suele decir, ¿no? Ya ser piloto de Fórmula 1 es muy difícil, pero realmente cuando los comparas con otros pilotos de otros equipos, tú observas la dupla de Sauber y no creo que sea la mejor, ¿no? De la parrilla, ni mucho menos. Y es lo que tú dices, han mejorado un poquito, pero claro, ese poquito no es suficiente para poder optar a algo más que estar en el grupo de cola. Entonces, al final, esa mejora no se traduce en mejores posiciones.
En cuanto a Williams, si bien es cierto que el año pasado, incluso 2022, tenían un monoplaza, digámoslo así, que les permitía estar incluso en muchos grandes premios, en la zona baja, ¿no? De los puntos, 10ª posición, 11ª, 9ª posición, un séptimo, un octavo, cuando pasaba algo. Este año están bastante desdibujados, la verdad. Sí, suele ocurrir cuando un equipo está a punto de dar el salto a un coche que pueda puntuar, que al año siguiente intenten arriesgar más de la cuenta con el diseño y de repente se encuentran con un coche delicado. No digo que sea malo, o sea, el coche ha demostrado que en momentos puntuales puede mantener un ritmo acertado para poder puntuar. El problema es que esa ventana de funcionamiento del coche, tal y como yo lo veo en Williams, es muy estrecha. Y a las pruebas me remito, los accidentes que han tenido Albon y sobre todo Sargent, que sí, Sargent no tendrá la calidad de Albon, ni mucho menos y tal, pero no es normal tampoco que un piloto prácticamente en casi todos los grandes premios o todos los grandes premios tenga salidas de pista groseras. Y eso también es achacable a esa ventana estrecha de funcionamiento, a ese coche que es una diva, pero al contrario que Red Bull, en este caso además tiene muchos defectos. Entonces, claro, se junta el hambre con las ganas de comer, dicho así mal y pronto. Vale, Jero, por terminar capítulo Fórmula 1 y hablando técnicamente, voy a decir así, lo voy a decir como muy vulgar, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda o de manera sencilla. Los anteriores reglamentos, teniendo su complejidad, el último año del reglamento 2021, ¿no? El primer mundial de Max Verstappen, veníamos de unos años de reglamento bastante estables y sin apenas cambios. Y aunque había grandes diferencias entre los equipos top, te diría que incluso más que ahora, en la zona de cabeza y los demás, parecía como más, entre comillas, lo voy a decir más vulgarmente, como más fácil de arreglar los coches o de tener un setup que ahora, ¿no? Porque ahora vemos unas diferencias de unos circuitos a otros y de coches que, por ejemplo, como hemos dicho, RB, ¿no? O el propio Ferrari, que hasta hace unas carreras estaba siendo la punta de lanza o el perseguidor de Verstappen. Vemos que de circuito a circuito, cada monoplaza, por norma general, quitando McLaren ahora, están siendo muy regulares en general todos los equipos y monoplazas. Este reglamento de efecto suelo eh, me parece que es de los reglamentos técnicos, a priori parece entre comillas desde fuera sencillo, pero de los más difíciles o el más difícil de los últimos 20 años, igual en la Fórmula 1. Sí, sobre todo hay un detalle para que el efecto suelo funcione correctamente, la altura libre al suelo, que ya que la FIA te exige que sean 50 milímetros mínimo, hay que mantenerla muy estable y con unas suspensiones pasivas como las que se utilizan actualmente en Fórmula 1 y sin inerters, sin una serie de elementos que se eliminaron, con unos coches que pesan mucho más de lo que pesaban hace no tantos años, eh, es muy difícil, muy complicado mantener esa altura libre al suelo correcta y sobre todo que el piloto se sienta cómodo. Tienes que usar una suspensión hiperdura. La suspensión de un Fórmula 1 siempre ha sido dura, pero las de estos Fórmula 1 son exageradamente duras. Yo la compararía con el pobre Lole, ¿no? El Reutemann cuando con el William aquel famoso, el pobre casi le parte la espalda. Pues estamos hablando de, claro, estamos hablando de una dureza muy, o sea, de unos tarados de suspensión muy duros, excesivamente duros. Y eso hace, claro, que los coches sean muy sensibles a cualquier pequeño cambio. De repente el coche o pierde 2 o 3 décimas por vuelta o gana 2 o 3 décimas por vuelta con un pequeñísimo cambio. Y claro, eso para cualquier equipo es estresante y para los pilotos también es muy complicado, muy difícil, mucho más difícil, como has dicho, que en reglamentos anteriores. Antes no eran tan sensibles a eso. O sea, esto me recuerda un poco a los coches del óvalo de Indy. Cualquier pequeñísimo cambio, cualquier historia, de repente un piloto que estaba para optar
por los 6 mejores o por los 12 mejores, ahora de repente casi ni se clasifica, ¿no? Y dices, pero si solo he cambiado un medio grado el cambio. Bueno, Sí, pues sí. esto está pasando con la Fórmula 1, desgraciadamente. Y no por culpa del efecto suelo en sí, sino por todo lo que lleva aparejado el efecto suelo y que creo que la FIA no tomó en consideración en su momento. Vale, pues Nicolas Tombazis despedido. Bueno, pues terminamos capítulo Fórmula 1, estas carreras al sprint y vamos a lo que de verdad nos gusta aún casi más que la Fórmula 1, que es la resistencia, ¿no? Y la categoría o las carreras para los realmente quemados del motor. Y bueno, vamos a hablar un poco de las 24 horas de Le Mans. Para no alargar mucho tu estancia, que seguro que tienes otros deberes en la vida, coméntanos, Jero, lo que te pareció las 24 horas de Le Mans y cerramos el programa contigo y luego yo sigo hablando ya más en detalle de la carrera francesa. Ok, pues por resumir un poco, sentimientos contradictorios. Estoy en contra del Bob, estoy en contra de capar al mejor y esas cosas, pero por otro lado, resulta que ese Bob ha permitido que a las 16 horas de carrera hubiera 10 coches en la vuelta del líder. Pues joder, a ver cómo protesto yo ahora contra el Bob, ¿no? en esa, en esa situación, cuando has tenido ese espectáculo durante toda la carrera. Creo que han sido bastante bonitas. No sé si la carrera más bonita, probablemente ha habido carreras más bonitas en el sentido de la lucha, ¿no? Y tal. Pero sí creo que nunca se había visto tanto coche siendo candidato a la victoria tan cerca del final de la carrera. Y bueno, por lo menos esta edición hemos disfrutado. Disfrutaremos mientras podamos, ¿no? Hasta que se cansen los fabricantes y se marchen. Pero sí, claro, sentimiento contradictorio. Yo, el Bob no me gusta, pero claro, tengo que reconocer que gracias al Bob también se ha podido ver ese espectáculo. Entonces dices, bueno, este año me la tendré que envainar y me tendré que callar. Así que eso. A ver, el Bob Hero, desde el punto de vista, dependiendo desde el punto de vista que lo mires, es un mal menor o mayor. Si lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? O de una persona que quiere ver la máxima excelencia, ¿no? De la tecnología, ¿no? Puesta en pista, pues es un poco un sacrilegio el Bob, ¿no? Pero si lo Sí, ves desde el punto de vista de espectáculo, pues al final está bien, ¿no? Porque nos ha dado, pues eso, ¿no? Que por ejemplo, la categoría Hipercar acaben 9 coches en la misma vuelta que el líder en la última hora de carrera, que eso es algo que me parece que nunca se había visto en las 24 horas de Le Mans y para mí la edición ha sido una de las más bonitas, si no la más bonita, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Cuando tenemos una edición cercana o que ha sido hace pocos días, ¿no? Que guau, es lo mejor o lo peor, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido, si no, la más bonita que recuerdo, de las más bonitas, porque hasta competida hasta el final y no estaba nada claro quién iba a ser el ganador. Y sobre todo, yo añadiría que, luego lo voy a decir, pero bueno, que hasta la retirada del Ferrari número 83, me parece que era, el de AF el de Corse, el Kubica. amarillo, para que me entendáis. El de Kubica, Giffey y Robert Schwarzman, Mm, Ferrari, los dos Ferrari pata negra no lo tenían nada claro, ¿eh? no, no, y además yo creo que estaban muy igualados en cuanto a ritmo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y el piloto chino de calidad, a mí, Jero, entre tú y yo, me sorprendió el ritmazo que tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, se portó bastante bien. ¿Cómo que sí se portó? Hizo unos relevos Sí, sí, increíbles. sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, Jero, y como siempre, siempre eres bienvenido al programa qué voy a decir, ¿no? Porque pues, muchas gracias, bueno, la verdad, los aportes técnicos
que aportas siempre pues son diferenciales. Muchas gracias por venir, la verdad, es que de corazón. ¿Qué voy a decirte? Pues muchísimas gracias, sobre todo a ti, por permitirme, que ya sabes que para mí siempre es un placer hablar de todos estos temas y sobre todo intentar aportar, pues bueno, las cosas que creo que sé, porque en el automovilismo no te puedes fiar, crees que sabes cosas y de repente ocurre una carrera que dices, madre mía, no tengo ni pajolera idea de lo que ha pasado, ¿no? Por eso digo, pero siempre es un placer hablar de automovilismo deportivo y de carreritas. Vale, Jero, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hola de nuevo y bueno, pues proseguimos con la segunda parte del programa donde vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans. Después de que Jerónimo Garzón nos haya dejado pues sus impresiones, ahora vamos a entrar más en detalles sobre la carrera francesa y la madre de todas las carreras, en mi opinión, porque en esas 24 horas y concretamente en estas 24 horas ha pasado de todo. Si escucháis algún ruido de un coche o, o de un comentarista, es que tengo de fondo las 6 horas del IMSA de Watkins Glen. Y la verdad es que está siendo una carrera bastante bonita, como suele ser en este trazado, concretamente. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a hablar de 24 horas de Le Mans, carrera que la verdad que tuvo de todo. Hemos tenido periodos de seco, de lluvia, de, de periodos donde no llovía, pero la temperatura y la sensación en pista era completamente humedecida al asfalto, donde hemos visto accidentes por no calentar bien los neumáticos, estar fríos, irse largos, tener accidentes bastante fuertes en la zona de Indianápolis, ¿no? Como fue, por ejemplo, para el Porsche número 4, ¿no? El Porsche Penske 963, que concretamente llevaba Felipe Nasser y que tras 18 horas de carrera, pues con unos neumáticos fríos, pues perdió el control del coche e impactó contra las protecciones, ¿no? Un impacto lateral bastante fuerte, ¿no? Y que también en la misma curva vimos como el compañero de Alex Riveras en la categoría GT con el Aston Martin Le Mans GT3 pues perdió el control y también tuvo un impacto bastante fuerte Daniel Mancinelli y que dejó el GT boca abajo, pero bueno, por suerte no hubo que lamentar daños personales y Mancinelli está bien. Una pena porque el Aston Martin lo estaba haciendo bastante bien y sus pilotos también. Y nuestro Alex Riveras también. Bueno, pues voy a pasar a decir pues, quién han sido los ganadores, ¿no? Que ya lo sabéis, pero bueno. Ganadores en la categoría Hipercar o Hypercar. Victoria para el Ferrari número 50 de nuestro querido Miguel Molina, Antonio Foco y Niklas Nielsen. Esta victoria supone la tercera victoria en la general de un piloto español, después de que Fernando Alonso consiguiera la victoria y antes que Molina y Fernando Alonso la consiguiera Margenet con el Peugeot en la máxima categoría también. Y bueno, el segundo puesto para el Toyota número 7, que en el último relevo fue pilotado por Pechito López, y en el caso del Ferrari número 50 por Niklas Nielsen, tuvieron un duelo en la distancia, uno por intentar conservar el máximo de energía y llegar hasta el final, y otro por ir a la caza, ¿no? de ese Ferrari, concretamente Pechito López con su Toyota número 7. El número 7, recordar que estaba compuesto por la alineación de Pechito López, Kabui Kobayashi y Nick de Vries. Los dos últimos ex pilotos de Fórmula 1 y que, bueno, concretamente de Vries lleva poco tiempo en la resistencia, relativamente poco tiempo, pero Kobayashi que ya lleva bastantes años. Tercer puesto para el Ferrari número 51, el compañero de Foucault, Molina y Nielsen, que es la alineación estaba compuesta por Pierguidi, Calado y Giovinacci.
tuvieron opciones también de ganar la carrera y estuvieron luchando por esos primeros puestos durante gran parte de la carrera, pero estratégicamente pues el Ferrari número 50 se la llevó en este caso, ¿no? Comentar que Niklas Nielsen y Miguel Molina se convierten concretamente, como bien he dicho, ¿no? Los terceros ganadores de un mismo país que la ganan 3 veces. En el caso de España ya los he nombrado, pero en el caso de, por ejemplo, de Dinamarca, Niklas Nielsen sigue los pasos de John Nielsen, que no tiene nada que ver con Niklas Nielsen, sino que comparten el apellido. Ya sabemos que los daneses y toda esa zona de todos esos países, pues al final muchos se apellidan igual. o de cierta forma, ¿no? Como os vendrán a la memoria otros apellidos, ¿no? Rasmussen, Christensen, etcétera, ¿no? Pues bueno, emula a su compatriota Nielsen y también a 9 veces ganador de Le Mans como es Tom Christensen, ¿no? Es curioso, ¿no? Que tanto Miguel Molina como Nielsen compartiendo un mismo prototipo, en este caso el Hypercar 499P, sean los terceros ganadores de su país. En el caso de Antonio Fuoco, el piloto italiano que compartía equipo con los dos citados anteriormente, se convierte en el 14º ganador de Italia, ¿no? Uniéndose a los que ganaron el año pasado, Antonio Giovinacci y Alessandro Pierguidi. Más datos en cuanto al margen del ganador, del primero contra el segundo, es la segunda. Es el segundo final más corto de la historia de Le Mans después de la carrera de 2011, que concretamente en 2011 fueron 13 segundos y 854 milésimas. Y en este año fueron 14 segundos y 221 milésimas. La verdad es que es una diferencia muy corta después de 24 horas. Luego, hay que decir más cositas. Acabaron 9 hipercars en la misma vuelta que el líder a final de carrera. Sí es cierto que está un poco dopada esa digámoslo así, que acaben en una misma vuelta, ¿no? Sí es cierto que hay que comentar que es toda una hazaña y que, perdón, y que nunca había pasado. Pero hay que decir que el gran número de participantes al final y de equipos, pues al final dopa un poco la categoría, ¿no? Pero bueno, a ver, yo me lo he pasado bien con la batería Hypercar y bueno, ahora hablaremos de más cositas sobre esta categoría, ¿no? La verdad es que la carrera para los ganadores y tanto para los contendientes en concreto ha sido preciosa por la gestión, por las paradas, por las condiciones de lluvia. Tuvimos un periodo súper largo que concretamente no sé si fue de 3:15 o 3:30 de la mañana hasta bien pasado el amanecer en periodo de safety, debido a que los continuos chubascos constantes y el miedo, yo creo, por parte de la organización del ACO de dejar correr, sobre todo por la parte de los GTs, de la categoría de más GT3, porque hay mucho piloto amateur y yo creo que hubiese sido una auténtica carnicería si hubiesen dado manga ancha, ¿no? En este sentido. La verdad es que en muchos momentos de la carrera, quitando los Ferrari, ¿no? Y incluso el Ferrari no oficial, ¿no? El AF Corse número 83, compuesto por Robert Kubica, Schwarzman y G.F.I.G. Me sorprendió bastante el rendimiento del AF Corse, el número 83, el amarillo y rojo, porque incluso su rendimiento y encabezando la carrera fue brutal, porque estuvo bastantes vueltas liderando la carrera y por delante de los Ferrari oficiales y demostrando no solo Kubica, que se marcó unos relevos impresionantes,
sino que Schwarzman y Yifei Ye, el piloto chino, unos ritmos, o sea, yo creo que se han adaptado completamente a ese hipercar y que debe ser bastante, entre comillas, fácilmente conducible. Lo de fácilmente conducible, ponerlo entre comillas, ya lo sabéis. Luego, una de las para mí personalmente, de las, no sorpresas, pero porque sabemos de la calidad que tiene Alex Palou, de la calidad de su pilotaje, pero si bien es cierto que Le Mans es Le Mans y Palou, por muy buen pilotaje que tenga, al final es una carrera especial. Y bueno, concretamente el rendimiento de Alex Palou en el Chief Ganassi Racing, en el Cadillac, en el número 2 en el azul y negro, fue espectacular. Lideraron las vueltas, lideraron durante 23 vueltas la carrera. Sí es cierto que al terminar el último periodo de coche de seguridad, el tercer periodo concretamente, se desvaneció, ¿no? En los tramos finales, porque no supo mantener ese ritmo en condiciones de mojado con los neumáticos de Michelin, ¿no? Y ha acabado en séptima posición en la clasificación general. Pero yo les aplaudo, la verdad, porque una carrera impresionante del equipo de El Bamber, de Alex Lynn y Alex Palou. Si bien es cierto que Alex Lynn se vio en las peores condiciones de pilotaje en pista, se enfrentó, mejor dicho, a las peores condiciones, los tres hicieron muy buena carrera. La verdad es que, hay que reseñarlo porque chapó por Palou y por el equipo de Chip Ganassi Racing, que el año que viene los Cadillac van a ser el equipo que lleve el soporte de Cadillac, perdón, va a ser el equipo Jota en concreto. Y de hecho ya hemos visto esta semana como Pipo Derani, hombre Cadillac, abandona la estructura el año que viene, y te da a entender que se irá a otra estructura debido a ese nuevo equipo soporte por parte de Iota. Y se rumorea que Chief Ganassi, con el abandono de Cadillac, o que deja el soporte de Cadillac, se comenta que posiblemente lleve el soporte de los Acura barra Honda en Estados Unidos, y quizá en el WEC, no lo sabemos todavía. Perdón por la tos. Y bueno, en cuanto a otros datos, pues fijaros que, por ejemplo, en otro de los Porsche Penske, en el de Lotterer, lo diré, en el de Lotterer, Vanzor y ahora no me sale el nombre, ahora os lo digo ahora mismo. Lotterer, Vanzor, ¿dónde estáis? Lotterer, Vanzor, no os escondáis. Lotterer y Vanzor, ¿dónde estáis? Y Kevin Estre, perdón, no me salía. Fijaros que Vanzor acumuló casi 12 horas y Estre 8 horas. Y Lotterer nada más 3 horas y 43 minutos. Flipante que un piloto como André Lotterer solo le hayan dejado ese rango de tiempo en pista, ¿no? Y que Vanzor y Estre hayan acumulado esa pila de tiempo a los mandos del Porsche, ¿no? En declaraciones finales de carrera, Porsche no comentó nada sobre André Lotterer, el Porsche Penske, concretamente el equipo, el del número 6, el Hypercar número 6. No comentaron nada y no dijeron que tuviese mal rendimiento. Lo han dejado así, un poco frío el tema, pero sorprendió, ¿no? Que un hombre de la calidad de André Lotterer pues haya conducido solo ese tiempo, ¿no? En cuanto a la Armada Porsche, ¿no? Prosiguiendo con ellos,
Pues hubo momentos de la carrera a las 24 horas, sobre todo cuando quedaban 3 4 horas, que hubo momentos en los que parecía que Porsche, con 4 Porsches prácticamente, unos seguidos de otros, en quinta, sexta, séptima y octava posición, incluso novena, parecía que iban a llevar una estrategia diferente y que se le iban a jugar con alguno de ellos, pero no ha sido así. Y después de ese accidente de Felipe Nasser con el número 4 ese accidente comentado por parte de Felipe Nasser, que los neumáticos estaban demasiado fríos a la hora de atacar la curva de Indianápolis con velocidad, dejó, y propiamente dicho, muy fríos las opciones de Porsche. Yo creo que se lo pensaron mucho y no entraron en esas posibles estrategias que serían, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, locas o imprevisibles a la hora de poder atacar esa primera posición, ¿no? Pero bueno, el Porsche Penske, siendo el equipo que lidera el mundial de resistencia en esta carrera de las 24 horas de Le Mans, la carrera más icónica del mundial de resistencia, pues bueno, ha acabado en cuarta posición, seguido con el número 6, el de Kevin Estre, Lottery Van Thor, y ha acabado seguido del Toyota número 8 en quinta posición de Buemi, Harley y Hirakawa. El otro Porsche Penske, el número 5 concretamente, acababa en sexta posición, el de Matthew Campbell, Christensen y Frederick Makowiecki. Como comentábamos, el Cadillac número 2 de Bamber, Alex Lynn y Alex Palou en séptima posición. En octava posición el Jota, el Hirth Jota, el número 12 de Stevens, Norman Nato y Callum Elliott. El otro Jota acababa en novena posición, seguido de su compañero. Número 38, el de Rasmussen, Phil Hanson y Jenson Button. Los Lamborghini conseguían acabar la carrera, concretamente el primero de los Lamborghini que acababa en décima posición, el número 63, el de Mirko Bortolotti, Daniel Kvyat y Eduardo Montara. Decimoprimera posición para el primero de los Peugeot, el número 94 de Manzor, Di Resta y Loic Duval. Decimosegunda y seguido a su compañero de equipo, el otro Peugeot, el número 93 de Jean-Yves Bernier, Jensen y Nico Müller. Bastante desdibujados los Peugeot en esta carrera, y lo que comentábamos, ¿no? Y han comentado varios de mis amigos, ¿no? Por ejemplo, como Charly Barazal, Jero y Elohim Trambasaguas y otros amigos, por ejemplo, de los Nermans que tengo. Al final ha sido una opinión un poco común, ¿no? Que quizá Peugeot, con la incorporación de ese alerón trasero, ha hecho un coche, o un hipercar en este caso, más estable a la hora de afrontar todo el campeonato de WEC de resistencia, ¿no? Pero quizá ha desdibujado un poco o ha perdido un poco el norte en cuanto a rendimiento global de ese hipercar de Peugeot, ¿no? Porque el año pasado, con el hipercar sin alerón trasero, esa apuesta que hizo Peugeot y que la verdad es que era atractiva, a la vez que irrisoria por parte de mucha gente, ¿no? Pero a mí me parecía una propuesta atractiva porque era algo diferente, ¿no? Que es también que es lo bonito que tiene Le Mans, ¿no? El afrontar también una carrera con un diseño diferente. Veas el desastre que, por ejemplo, que fue el Nissan Nismo GTR, pero que, bueno, que hemos visto gente que ha ido con tecnología totalmente diferente. Véase Audi con la tecnología TDI diésel, que consiguió ganar varias veces las 24 horas del más, ¿no? O el mítico Mazda, ¿no? Con ese motor rotativo, ¿no? Y que, bueno, Peugeot, yo creo que en este caso, más bien que dar un paso adelante, ha dado un paso atrás. Y que, a ver, siendo sinceros, yo creo que, mira, que quedes octavo en el WEC, al final, entre tú y yo, me da igual. Aquí lo que da los galones es ganar las 24 horas de Le Mans. Y yo creo que Peugeot debería hacer un coche totalmente pensando en las 24 horas de Le Mans y no en el WEC. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, y Peugeot sabrá, pero no creo que estén muchos años haciendo el paripé.
o haciendo ridículo, mejor dicho. Una pena porque este año iban a conseguir el primer podio en la primera carrera disputada en Qatar, en los 1812 kilómetros, me parece que era. Y una pena porque se quedaron sin gasolina quedando una vuelta de carrera. Se quedaron tirados en plena línea de meta. El decimotercera posición, el otro Lamborghini de Iron Lynx, el número 19 de Grosjean, Caldarelli y Cairoli. Elisota Franschini, que acabó la carrera. En decimocuarta posición, número 11 con Bennett, Bernay y Serravalle. Hablar que pasamos de categoría, la categoría del MP2, una categoría que la verdad es que fue una pena de cara a los intereses españoles, porque tuvimos a Lorenzo Flusá con el Cool Racing, acompañado de lo diré, de Jakobsen y Ritomo Miyata, dos pilotazos, y la verdad es que es una alineación muy buena, como comentábamos en el previo de Le Mans, y también durante la retransmisión en la que estuve tanto yo como Jerónimo Garzón, en la retransmisión de Charlie Barazal de las últimas horas de las 24 horas de Le Mans, y que comentábamos pues que tenía buenas opciones o serias opciones de llevarse la victoria, y que Fluxal lo estaba haciendo muy bien. Pero en el último tramo de carrera se desdibujó el equipo Cool Racing y acabó en decimosegunda posición el número 37 de Fluxal, Jakobsen y Ritomo Miyata. La verdad es que una pena, y después de estar las 24 horas luchando por ganar en el MP2. La victoria en el MP2 fue para el equipo United Autosport de Zach Brown, el número 22 de Jarvis, Garg y Siegel, que ha sido confirmado para toda la temporada en el puesto de Theo Pourchaire en la IndyCar. Ya lo habréis oído, pero bueno, yo lo repito. En segunda posición para el Inter Europol Competition, el coche del año pasado, el LMP del año pasado, donde se llevó la victoria nuestro querido Albert Costa, y que este año acabó en segunda posición, el número 34, con Smichowski, Lomko y Christian Novalak. En tercera posición, en el MP2, el IDEC Sport de Lafargue, Bautier y de Jerus. En cuarta posición y llevándose la victoria en Pro Am, en la categoría del MP2, el AC Corse número 183 de François Perrodo, Ben Barriquat y Nicolás Barrone. La verdad es que Barrone, muy buena carrera, y el piloto argentino que personalmente debiera haber estado subido en el Corvette, pues posiblemente acompañando a nuestro querido Dani Juncadía, ¿no? Que ahora hablaremos de él. Uno de los pilotos que lo estaba haciendo muy bien, y el equipo que lo estaba haciendo y que hizo la pole en el MP2, y que en las primeras horas de carrera estuvo consistentemente arriba, fue el equipo AO by TF. Para que me entendáis, el LMP2 con la decoración del dragón, un dragón, ¿no? Que tiene morado, el de Illet, de Letraz y Queen. La verdad es que Deletraz es un piloto para estar en Hypercar, y que para mí hay pilotos en Hypercar que no deberían estar, porque están más porque llevan años en un equipo y no provocan problemas y tienen cierto rendimiento, pero hay pilotazos por ahí como Deletraz, como el propio Nicolás Barrone, que también en GT lo ha hecho perfecto, pero que también podrían estar posiblemente en Hypercar, el propio Jarvis, el propio Albert Costa. Es que hay pilotos en el MP2 que son totalmente pilotos de primer nivel mundial, y como puede ser también Matthew Jakobsen, que podría estar en Hypercar. El LMP2, que ha dado el cante durante prácticamente toda la carrera de los 24 horas de Le Mans,
y en manos de... Ha sido el número 23 de United Autosport. El MP2 del equipo de Zak Brown es el de Ben Keating, Albuquerque y Ben Hanley. Albuquerque y Hanley lo hicieron extraordinariamente, pero en manos de Ben Keating la verdad es que podríamos decir que se marcó un pole de la lana constantemente, porque el rendimiento de Keating ha sido desastroso. Yo creo que tiene que volver a la categoría GTS y dejar de dar el cante en el MP2 por lo menos en las 24 horas de Le Mans. En la categoría Le Mans GT3, una categoría totalmente adulterada por el bot. Recordemos ese tweet de Daniel Juncadella, ¿no? Que empezó la categoría en séptima posición, creo que era, y que después de dejar que hizo el primer relevo, estaba como 7-8 posiciones por detrás y luchando con un bronce. O sea, eso te dice que el Bob en esta categoría ha hecho mucho daño, y más un equipo como concretamente el ETF Sport, los Corvette oficiales, ¿vale? Vamos a decirlo así, y sin decirlo así, son los oficiales. Acabó en 11ª posición la carrera con Koizumi, Baud y Daniel Juncadella. Una pena porque Daniel Juncadella tenía ritmo, pero Koizumi, el piloto japonés, ha estado rodando a 8 segundos por vuelta más lento que sus otros compañeros, tanto que Baud como de Dani, ¿no? Una pena, y encima una categoría que personalmente creo que se la han cargado, y el ACO se lo tendrá que mirar, ¿no? Porque al final, después de esta bopeada y muchos pilotos que entre nosotros no conozco. Es que hay pilotos que no los he oído en mi vida. Y lo comentaba el otro día nuestro querido Sergio Pérez, Sergio Penezeta, en GPCast, que coincido con él completamente. Que es que hay pilotos que no los conocemos de nada. ¿De dónde han salido? No los conocemos. Y vale, sí, que están pagando la fiesta, pero muchos de ellos, pero es que no se les conoce. Y los rendimientos, ¡pua! Si os metéis a mirar las páginas donde vienen los ritmos de carrera, sí es cierto que están adulteradas por la lluvia. Pero es que es denigrante, ¿eh? Para lo que era la categoría de GTs en Le Mans, la categoría GTE Pro y GTE AM, es que la GTE AM le da 1000 vueltas a esta categoría nueva de Le Mans GT3. Una auténtica vergüenza. Se han cargado la categoría de GTs en Le Mans. Ha sido muy bonito ver esas fotos, ¿no? Y vídeos, y verlo durante la carrera. El Les Unadiers en las rectas. Una pila de GTs luchando entre ellos. Pero con los mancos que hay al volante, tengo más miedo que atractivo. Porque a nada que se peguen un toque 2 GTs o lo que sea, las cabechina. Y yo no quiero salir en la tele. No me gustaría que Le Mans volviera a salir en la tele como los típicos rally donde hay un accidente, y en vez de salir o hablar de la carrera o del rally en este caso, eh, por un mal, digámoslo así, funcionamiento o una mala praxis de pilotos, ¿no? De que la manguen y haya una cepeada o lo que sea, y haya daños personales, ¿no? Se la han cargado. Yo creo que le deben dar una vuelta a esta categoría, y ahora mismo, sinceramente, la categoría de GTs más pro, personalmente, que veo a nivel de resistencia es el IMSA. Las demás dejan mucho que desear. No digo nada de las Black Pain o el GT World Challenge, que no me quiero meter con ellos, pero porque tienen alineaciones muy pros. Ahora dentro de 4 días son las 24 horas de Spa, y hay alineaciones pros, pero lo que es en el WEC, para mí personalmente se ha encargado la categoría. Una categoría que obtuvo la victoria, eh, el Porsche 911 de Matthew Ema, de Sahin Schurri y Richard Liech, que lleva un mogollón de participaciones en GT, y que es uno de esos pilotos, en este caso de marca con Porsche, que lleva años y que es un seguro al volante.
En segunda posición, el equipo WRT, el Team URT, que lleva el BMW y que acabó en segunda posición con Leunt, Sangelael y Augusto Farfus. En tercera posición, el, el Ford GT3 de Proton Competition de Roda, Perdensen y Olsen. Decir que hubo un dato curioso, que el compañero de equipo del que ha quedado tercero, del número 88 del Proton Competition, el Ford GT, es el número 77 y comparten vecindad en boxes y comparten el equipo, ¿no? Porque es el mismo equipo. En una de las entradas del Ford 77, del Ford GT, fue introducido entre los boxes en plena carrera y se pusieron a discutir varios mecánicos y estaban discutiendo en español. Y la jefa de mecánicos, Iona, he conseguido saber quién es, Iona Hernández o Fernández, no me acuerdo exactamente si es Hernández o Fernández, era la jefa de mecánicos y haciendo indagaciones he sabido que Ford en sus filas ha incorporado a bastantes mecánicos de diferentes escuelas españolas en su proyecto concretamente en el Le Mans GT3 en el WEC. Y bueno, vemos que cada vez hay más mecánicos españoles, ingenieros y eso mola, ¿no? Fuera parte de que haya pilotos. En cuarta posición acabó el otro Proton Competition, el otro Ford. Recordar que había 3 Proton Competition, el número 44 de Hansor, Tuck y Chris Miss. En quinta posición acabaron las chicas, el Iron Dames, la de Sarah Boy, Michelle Gaitin y Rachel Frey. El número 85, el Lamborghini con decoración rosa tirando a roja, un Lamborghini muy bonito, la verdad. Y la verdad es que hemos visto una carrera un poco desdibujada en GTs. Ha estado competida, pero muy desdibujada por el Bob, ¿no? O sea, para mí personalmente, lo que he dicho, se han cargado la categoría, ¿no? Y bueno, podría estar comentando muchos más detalles de las 24 horas de Le Mans, posiblemente hasta mañana, ¿no? Pero, pero os voy a dejar porque no quiero alargar mucho el programa y espero que os haya gustado tanto la charla con Jero como un poco el análisis de las 24 horas de Le Mans. El Aqua anunció que ha batido el récord del año pasado en cuanto a número de espectadores, y es que este año se ha alcanzado 329.000 personas en carrera frente a los 325.000 aficionados que hubo en la edición del año pasado. Recordad que el Gran Marshal ha sido este año Kazuki Nakajima, que ya lo comenté en el previo de Le Mans. Y bueno, decir que la próxima carrera del Mundial de Resistencia, el WEC, continuará con la quinta ronda o quinta carrera, las 6 horas de Sao Paulo en Brasil, el 14 de julio. Circuito interesante, ¿no? Y que yo creo que es un circuito donde por las características, perdón, que no me salía la palabra, de los Cadillac y de los Porsche, los veo favoritos en ese circuito. Sobre todo los Cadillac. El Cadillac es digamos así, un prototipo más del IMSA, ¿no? Más todoterreno. Y Sao Paulo es un circuito que es probable que sea beneficioso para este tipo de prototipo, en concreto el Cadillac. Bueno, pues me despido de vosotros. Recordar que tendréis el programa subido a las diferentes plataformas de podcasting y de audio y de música, como queráis denominarlo, como puede ser Evox, Spotify, Amazon Music, Pocket Podcast, Podimo, YouTube Studio y bastantes más. O sea, Audible, que no me acordaba. En bastantes sitios se sube. La verdad es que
si vas mejorando el feed del podcast, la verdad es que al final llegas a abarcar una gran cantidad de lugares. Estará colgado también en Twitter y en el grupo de Telegram t.me Motorsport 360. Lo ponéis directamente en el buscador de Telegram Motorsport 360, donde colgamos detalles, cositas, y tenemos también a amigos como Chifu, Iñaki, que es comisario de pista, que ha estado también en la Fórmula 1 este fin de semana. Tenemos a Sergio, delegado técnico de la FIA, que ha estado, por ejemplo, en el box de Alfa Tauri o RB, como queráis llamarlo, también en Barcelona este fin de semana, y que próximamente nos traerá cositas y a ver si le puedo traer al programa, porque también va a estar en las 24 horas de Spa el fin de semana que viene. Y bueno, como veis, intentamos abarcar todas las categorías, pero también trayendo a gente que nos habla de manera diferencial y no contar lo que cuentan, digamos así, de manera generalista a muchos medios. Aquí ya sabéis que vamos un paso más. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.